Contaremos con la participación de una colega traductora e intérprete que se especializa en la localización. Ella es Grace Utechan, quien nos hablará el día de hoy de la localización con este tema, traducir con estrategia la localización en el desarrollo de productos internacionales. Grace es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y de la maestría en Traducción e Interpretación de la UAG. Se desempeña como traductora profesional desde 2013, como intérprete de conferencias desde 2018 y como administradora de programas de localización desde 2023, con especialización en el sector tecnológico. Por favor, les pido un aplauso para recibirla. Hola, gracias. Muchas gracias por la presentación. Okay. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Voy a hablarles hoy de localización en el desarrollo de productos internacionales, y a lo que me refiero principalmente por productos son productos digitales. Entonces voy a empezar por acá. ¿Alguien reconoce esta imagen? Sí, ¿verdad? Para quien no la reconoce, ese es un videojuego que se lanzó a principios de este mes. Se llama Silksong, se lanzó el 4 de septiembre. Y lo que me he pasado haciendo en vez de preparar esta plática ha sido jugar este videojuego. Sí, es un videojuego muy anticipado. De hecho, es la secuela de otro videojuego muy popular de 2017. Este videojuego se anunció en 2019 y tardó 6 años en desarrollo, y solo hasta 2025 se lanzó. Entonces fue un videojuego muy anticipado, y de hecho tan pronto se lanzó alcanzó 5 millones de jugadores a nivel global. ¿Y qué pasó? Pues no tuvo tanto éxito, o bueno, sí tuvo éxito, pero en China lo que sucedió fue que la traducción de este videojuego estaba tan mal hecha que los usuarios del videojuego en China tuvieron que ir a la plataforma de Steam a darle un mal review al videojuego porque decían que la traducción era completamente incomprensible. Entonces, pues esto impactó mucho en cómo se medía el éxito del videojuego en China, que de hecho es uno de los mercados más grandes para productos digitales. Esto de hecho impulsó que el equipo de desarrollo de los videojuegos, de este videojuego, dijera, ok, perdón, público de China, lo que vamos a hacer es que vamos a rehacer la traducción y la vamos a tener en 3 a 4 semanas. A mí me impresiona mucho porque es un videojuego que tardó 7 años en hacerse. Es un videojuego inmenso, precioso, tiene una música impresionante, tiene un arte impresionante, pero vas y lo traduces en 3 y 4 semanas cuando lo traduces, ¿no? Porque a lo mejor dices, ok, ya estamos listos para el lanzamiento y, no sé, lo queremos lanzar en chino, español, coreano, francés, alemán, polaco, turqués, un montón de idiomas, pero pues es como, bueno, ¿y cómo hacemos para lanzarlo en todos estos idiomas? No, pues contratemos a una empresa que dice que nos localiza el videojuego, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Las empresas lo hacen bien, lo hacen mal, no se supervisa muy bien el proceso y terminan sucediendo estas cosas. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque lamentablemente el mercado de los productos digitales es profundamente anglocéntrico. Casi todo esto se produce en inglés. Siempre videojuegos, software principalmente se producen en inglés, y las empresas de hecho no tienen muy claro cómo es el proceso para llevar un producto digital a un mercado adicional. Como se trata solo de traducirlo, de encargarle ahí a la empresita que traduce que por favor me traduzca el videojuego, o qué es lo que de verdad implica llevar un producto al mercado. También, y sobre todo esto pasa en software, las empresas son muy arrogantes, ¿no? Entonces dicen como, ok, nosotros tenemos el dominio cultural, de hecho, de nuestros productos, ¿no? Entonces Google se produce en San Francisco, California, casi todo el software se produce en San Francisco, California. Entonces todo el mundo se tiene que adaptar a nuestro producto, pero luego salen al mercado y se dan cuenta que no es cierto. De hecho, un producto tiene que sufrir modificaciones, no solo lingüísticas, sino también de funcionamiento,
para adaptarse a un mercado. Por ejemplo, acá en México tenemos sistemas de pagos completamente diferentes, ¿no? Entonces, las aplicaciones se tienen que adaptar a recibir pagos, no sé, por depósito en Oxxo, a meses sin intereses, y todos esos flujos de información o incluso, no sé, la estrategia de servicio al cliente se tiene que adaptar a un mercado particular. Y todo esto las empresas, las más maduras en localización, las que ya tienen experiencia lanzando productos internacionales, sí lo saben, pero hay otras que solo se quieren abrir la puerta del mercado global y no lo saben. Y lo importante acá es que pues los angloparlantes son un mercado quizás el dominante, pero no es todo el mercado que existe. De hecho, solamente el 18% de las personas en el mundo hablan inglés, y estamos muy concentrados, yo creo que acá todos hablamos inglés, pero muchas personas no lo hablan y muchas de estas personas quieren tener acceso a los productos digitales. Por ejemplo, no sé, piensen en cuántas aplicaciones ya abrieron hoy para llegar aquí, ¿no? Entonces, pues la del banco, que esa está en español normalmente, pero pues abres el mapa, abres el correo, abres WhatsApp, abres TikTok, y todo esto tiene una interfaz que está traducida. Y usualmente, pues yo la verdad uso las interfaces en inglés, pero hay gente que no tiene la opción de usar las interfaces más allá de en el idioma en el que hablan. Entonces, bueno, cuando jugué este videojuego, quise poner la traducción en español y me llevé una muy mala sorpresa porque acá esta interacción con este personaje se trata de jugar a los dados, play dice. Sin embargo, se tradujo acá play como reproducir. Y esto también, pues uno dice así de, no, pues qué mala la traducción, pero en realidad no es una mala traducción, es una buena... En contexto es una buena traducción. ¿Por qué? Porque el juego también se trata de música y entonces si ves play, pues dices, reproducir. Pero irónicamente la localización es donde más contexto se necesita porque trabajamos con productos que dependen mucho del concepto, del contexto, de las interacciones y sin embargo al momento de traducir lo que nos dan es simplemente una lista de cadenas que dicen play, action, go left, go right y no tienes el contexto. Entonces en realidad no es una mala traducción, pero sí es un mal proceso. Entonces, bueno, de esto es lo que les voy a hablar hoy. Quiero con esta presentación responder 4 preguntas. La principal es ¿qué es la localización? La segunda, ¿por qué importa? ¿Por qué a las empresas siempre les interesa llegar a un mercado con un producto localizado? ¿Cómo es el proceso para llegar a este fin? Y si esta industria, este sector, tiene futuro ya que ha tenido tanto auge la inteligencia artificial. Entonces voy a empezar, no por ahí, sino por mí, porque si pusieron atención a mi semblanza, la maestra Elsie dijo que yo soy licenciada en Derecho, y pues, ¿qué hace una licenciada en Derecho hablándoles de software, verdad? Entonces, esto es lo que yo digo en mi LinkedIn, dice Senior Localization Terminology Quality Management Specialist. Es para un poco impresionar o incautos, pero también para decir específicamente cuáles son los procesos que yo manejo. Porque una cosa es localización, pero también hay un proceso específico de terminología, de manejo de calidad y me especializo en los ámbitos de tecnología, de marketing y no solo soy traductora, también soy revisora, que es una serie completamente diferente de procesos, y language lead. Luego les voy a decir qué significa todo esto. Y pues en mi tiempo libre interpreto conferencias porque también hay que tener como 8 trabajos. Y estudié Derecho, sí, pero cuando estudié Derecho, mi hobby era hacer páginas web. Le dediqué más tiempo a hacer páginas web que a mi carrera de Derecho, por eso terminé en la traducción. Y cuando aprendí a hacer páginas web, de hecho hasta lo hice un poco comercialmente, esto me llevó a que eventualmente ya cuando empecé mi carrera como traductora, me contrataran como revisora de textos técnicos para una empresa que se dedicaba a producir infraestructura de redes a nivel empresarial. Y de ahí en adelante me quedé en la industria de la localización. Esto fue en 2016. He trabajado para fabricantes de servidores, fabricantes de computadoras personales, proveedores de servicios de computación en la nube, incluso para empresas que se dedican en este momento a comercializar
modelos de lenguaje de gran tamaño, los famosos LLMs, y ahorita trabajo para una empresa que se dedica a comercializar hardware y software para operaciones físicas, es decir, la administración de sitios como plantas industriales, aeropuertos, flotillas de transporte y todo esto. Entonces, bueno, les voy a hablar desde esta experiencia, desde lo que es intervenir en un proceso de localización para empresas de software que principalmente son internacionales, pero que quieren comercializar sus productos físicos o digitales en todo el mundo. Entonces, quiero empezar con la definición de localización. Si le preguntan a Google o a ChatGPT, van a obtener más o menos una definición así de mediocre. Esta definición no le pongan atención, es mala, es mala. De hecho, acá puse la fuente, pero estoy 100% segura de que esto es ChatGPT. Entonces, les van a decir que, por ejemplo, la localización se trata de adaptar un producto, contenido, a un contexto cultural, y siempre contraponen este oficio de la localización con el de la traducción. Entonces nos dicen, mientras que la traducción solo se dedica a convertir texto de un idioma a otro, la localización lo que hace es adaptarlo culturalmente. Ok. Y luego dice, mientras que la traducción solo, de nuevo, convertir texto de un idioma a otro, no se trata solo de traducir en localización, sino de adaptar como las gráficas, las referencias culturales, y de nuevo, sigue ahondando en que la traducción es solo un idioma, otro idioma, solamente es para textos escritos, y la localización es la adaptación cultural y se trata de productos interactivos, digitales, videojuegos, sitios web, marketing, etcétera, etcétera. Y yo les digo, no, esta no es la definición de localización, absolutamente no. Quien sea que le diga este tipo de cosas, no le hagan caso, sospechen, esta no es la definición de localización. ¿Qué sí es la localización? Afortunadamente ya tenemos estudios de localización gracias a la academia que nos pueden dar una definición un poco más precisa de lo que sí es la localización. Entonces vamos a empezar como a desglosar un poco esta definición que me gusta mucho, y acá está la fuente que pueden consultar directamente. Entonces, por definición, la localización no es un servicio en realidad que podemos ofrecer, como sí, te traduzco documentos y además te localizo sitios web. No. La localización es un proceso, es una serie de pasos compleja que no se puede hacer individualmente. La localización siempre interviene en muchas partes, entonces no es algo que yo pueda decir como yo voy a localizar esto y voy a traducir. No. Es un proceso complejo por el cual los productos digitales y el contenido digital que se desarrolla en una región se adapta para venta y para uso en otras regiones. Y quiero enfatizar mucho este punto de la región. Nosotros en localización en realidad no hablamos de idiomas, sino de regiones. Y por regiones queremos decir mercados. Cuando dicen, ok, quiero localizar esto español de México, no lo quieren en español de México, lo que dicen es, quiero vender esto en México y quiero que expresar este producto de la forma en la que se venda mejor en México. Y estas regiones pueden existir o ser ficciones, como es el caso del español de Latinoamérica, que muy solicitado, ficticio totalmente, pero a veces es la estrategia decir como de, mira, no voy a localizar ni para México, ni para Colombia, ni para Argentina, quiero español de Latinoamérica porque solo me alcanza para hacer este proceso una vez. Entonces, eso es lo que se hace. Y se adapta estos productos digitales para venta y uso en otras regiones. Y esta es la respuesta a por qué la localización es importante, porque es rentable. Para una empresa como Apple, por ejemplo, el 67-68% de sus ingresos son de las ventas internacionales. Apple es una de las empresas más valoradas de Estados Unidos y pues por lo tanto del mundo, pero la mayoría de sus ventas no son en Estados Unidos, son en ventas internacionales, y la localización es importante porque, de nuevo, la metáfora del puente es el puente entre una empresa, su producto y un mercado. Entonces es el puente entre la empresa y el dinero, y eso es lo que le interesa a la empresa, vender. La localización, por lo tanto, tiene que ser rentable y por eso es que importa. Y bueno, ¿qué involucra la localización? La traducción. La traducción y la localización no se contraponen, nunca se contraponen, porque en realidad
no sé qué tan avanzados ya estén sus estudios de traducción en cuanto a las teorías funcionalistas de traducción, pero cuando hacemos la traducción comercialmente como un oficio, cuando vendemos nuestros servicios de traducción, ya sea traducción literaria, traducción médica, traducción jurídica, siempre vamos a tener que hacer un grado de adaptación cultural. No se trata nada más del texto, siempre va a haber un proceso de adaptación porque tenemos que adaptar el texto traducido a la función que ese texto va a tener en su contexto. El cliente te pide un contrato la traducción de un contrato porque quiere entender ese contrato en el marco de una situación jurídica, sea una compraventa, sea lo que sea, o una traducción médica, pues siempre hay un contexto médico en el que una persona va a estar situada y necesita comprender. Entonces, toda traducción siempre implica un proceso de adaptación, no se trata solo de localización. Entonces, la traducción es un paso en la localización y, de hecho, es el primer paso de la localización, pero también se adaptan el contenido textual, esto sí es cierto, se adaptan los procesos, se adaptan los flujos de la información, se adaptan los colores. Por ejemplo, para las páginas de Japón, no sé si las han visto, pero las páginas de Japón son tienen demasiada información, pero eso como que al mercado le gusta muchísimo, mientras que en otros países nos gustan un poco más las páginas más minimalistas. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta al momento de la localización, pero no siempre somos los traductores quienes decidimos esto. Esto se puede decidir en muchas otras etapas, ya sea que lo decidan desde, no sé, los mismos administradores de la empresa, consultores culturales, las agencias de marketing que contratan en los países particulares, o también pueden ser sugerencias del equipo de traducción. Pero esto no siempre sucede en el nivel de transferencia lingüística. Entonces, bueno, está la adaptación, se realiza la traducción, se realiza la adaptación y, en resumen, la localización no se trata tanto de las tareas específicas, sino del proceso. Es algo que voy a repetir mucho. La localización no es una tarea específica, siempre es un proceso. Se trata de procesos. Y, bueno, ¿cuáles son las características principales de la localización? Es que principalmente se dedica a adaptar géneros digitales interactivos multimodales, es como el software, como los videojuegos y como páginas web interactivas, cursos de e-learning, por ejemplo. Todo este tipo de material es como el ejemplo claro de la localización. Lo que yo agregaría en esta definición es que podemos hacer localización también incluso de archivos de texto plano, no interactivo, que hagan parte de un proceso de negocios. O sea, si yo comercializo un hardware, tengo que traducir, tengo que localizar, de hecho, el manual de instrucciones. Lo tengo que adaptar a, por ejemplo, el voltaje de una región en particular, tengo que adaptar las piezas, el nombre de las piezas, cómo se llaman. Todo esto también hace parte del proceso de localización. Y de hecho, si sigue los pasos del proceso de localización, podemos decir que localizamos PDFs, que localizamos archivos de Word, que localizamos PowerPoints, que localizamos absolutamente todo. Siempre y cuando se enmarque en un proceso de comercialización internacional, podemos estar hablando de localización. Otra de las características principales es que principalmente sí es contenido digital. Sin embargo, cuando hablamos de localización de marketing, también podemos producir cosas físicas, es decir, hay campañas de marketing que, no sé, hay pop-ups y hay espectaculares y hay un montón de cosas. También se pueden traducir cosas físicas, pero normalmente vamos a estar lidiando en un entorno digital y todas las tecnologías y procesos son digitales. De nuevo, también la característica acá es que tiene tecnologías y procesos muy específicos, por ejemplo, como el de control de calidad, que más adelante voy a explicar, y sobre todo estándares. En la localización siempre nos vamos a medir por estándares y por métricas. Este es un sector que mide absolutamente todo, mide tu productividad por día, mide el porcentaje de ediciones que le haces a una traducción, mide los tiempos de entrega, mide absolutamente todo, tenemos hasta métricas de calidad y todo esto siempre tiene que ser medido y mejorado continuamente. De eso también se trata el proceso de localización, más adelante lo voy a explicar un poco más. Y también implica que se manejan proyectos con muchas lenguas meta. Entonces, no solamente se trata de
tengo este documento, lo quiero traducir de inglés a español, sino de tengo este producto y lo quiero vender en absolutamente toda Europa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, pues crearme un proyecto con 15 idiomas, 20, para poder vender en toda la región europea, y muchos de ellos tienen diferentes componentes porque en Europa pues hay idiomas con alfabeto latino, hay idiomas con alfabeto cirílico y a lo mejor queremos incluir idiomas que se escriben, no sé, de derecha a izquierda. Entonces hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Y por eso mismo, otra de las características es que es un ambiente muy colaborativo. De nuevo, la localización no se puede hacer solo, se tiene que hacer siempre en colaboración, y no solamente con un equipo lingüístico, sino con un equipo de administración, de diseño, de negocio. Hay muchas personas que todo el tiempo están interviniendo en el proceso de localización. Entonces, no es la imagen como del traductor que se sienta solo en su casa a nada más escribir. Todo el tiempo tienes que estar interactuando, todo el tiempo tienes que estar haciendo preguntas, el flujo de la información tiene que ir en todas las direcciones, y de eso también se trata la localización. Ok, entonces, bueno, esta definición de localización menciona que es solo uno de todos los procesos que intervienen y que son interdependientes, que se refieren con el acrónimo GUILD, con la sigla GUILD, y esto es como el proceso por el cual las empresas salen de un mercado específico y ingresan a los mercados en los que quieren vender. Entonces, bueno, este es el significado de la sigla. Entonces son 4 procesos. Primero, el proceso de globalización, luego el proceso de internacionalización, luego la localización y luego la traducción. Esto es como una matrioshka, no es lineal, sino que un proceso engloba a otro. Y de lo que se trata es, bueno, de lo más abstracto a lo más concreto. La globalización se trata de la estrategia internacional que siempre adopta una empresa cuando quiere vender en un mercado. Entonces, no solo se trata de, tengo este producto, lo quiero traducir porque lo quiero vender en México. No, es qué infraestructura de negocio necesito para poder vender este producto en México. Necesito una sede en México, qué leyes de México tengo que empezar a cumplir, necesito un equipo de ventas, necesito un equipo de soporte al cliente, necesito presupuesto, ¿qué necesito? Entonces todas estas decisiones son como muy de alto nivel, también requieren cierta adaptación cultural, pero en realidad todavía no tocan lo lingüístico, y en general en estas decisiones el equipo lingüístico casi no participa. Luego tenemos el caso de, o más bien, cuando ya se tiene una estrategia de globalización, empieza entonces el proceso de internacionalización. ¿En qué consiste esto? Consiste en que si yo tengo un producto digital, tengo que revisarlo muy bien, porque hay partes de este producto digital que pueden no ser compatibles con un proceso de localización. Por ejemplo, un software. Hay software que, no sé si han visto, bueno, creo que el ejemplo típico es, estoy viendo, no sé, una lista de cursos en una plataforma de educación, y dice, se muestran, showing, no sé, 9 of 20 courses. Y entonces estás empezando a lidiar con, ok, plurales, números que se generan automáticamente, porque no es el número el que tienes que traducir, sino que tienes que traducir una pieza de código que es la que va luego a ser reemplazada por el número que se va a mostrar en la página. Y entonces a veces en los procesos de desarrollo, quienes escriben estos software separan, así como showing es una cadena de texto, el código es independiente, y luego off, y luego otro código para otro número, y luego courses o course. Y tienes que darte cuenta de que esto en realidad no es muy adaptable a otros idiomas que, por ejemplo, no sé, tienen otras maneras sintácticas de expresar que se muestran 7 de 20 cursos, y bueno, esto se pone complejo. Entonces, ¿cómo hacemos a nivel técnico para adoptar un producto que se concibió en inglés, que en realidad quienes lo desarrollan, que es el equipo de ingeniería de desarrollo, no tiene en realidad los elementos culturales para decir, esto puede ser un problema quizás en ruso o en mandarín? Entonces todo este proceso se llama internacionalización, de cómo adaptamos el producto que ya tenemos y que ya queremos vender para que sea posible llevarlo a otros mercados, a otras lenguas donde tiene un funcionamiento diferente.
Y luego tenemos la localización. La localización es, de nuevo, ya lo expliqué, el proceso en el cual también puede intervenir la traducción. Y la traducción creo que es la parte que más nos interesa en este momento. También se compone de varias partes y, bueno, empieza con la apertura de un proyecto, la toma de los requerimientos de qué se necesita hacer en este proyecto en específico, cuántos idiomas, qué flujos de trabajo vamos a utilizar. Luego pasa a quienes hacen el trabajo de transferencia lingüística, ya sea traductores, poseditores, revisores, y luego se hace un proceso de control de calidad. Ahora, acá se ve como muy lineal todo, ¿no? De primero globalizamos, luego internacionalizamos, luego localizamos y luego traducimos, pero en la práctica todo esto es muy caótico. A veces puede no tener lugar. A veces una empresa dice, quiero vender en México y empezamos por traducir y luego nos damos cuenta, ok, no tenemos una infraestructura para vender en México, entonces medio que traducimos, medio que internacionalizamos, luego que encontramos problemas técnicos, no podemos adaptar el producto, tenemos que resolverlo de alguna manera, no lo pudimos vender porque hay una ley en México que no pudimos cumplir, y entonces todo esto es como una espiral de flujos de información que siempre van de arriba para abajo, ¿no? Entonces a veces los traductores reciben un producto y dicen, es que no tengo contexto, esto no funciona en el país tal como lo estás proponiendo, entonces a lo mejor es posible que nos regresemos un poco al proceso de internacionalización, volvamos a diseñar y luego de nuevo vuelva a fluir el contenido hacia la traducción. Entonces a esto me refiero con la retroalimentación de personas expertas en comunicación cultural. Siempre el proceso de globalización se va a retroalimentar de todos los pasos del proceso y es un proceso de refinamiento y de mejora continua. Creo que ninguna empresa lo tiene totalmente resuelto. Siempre hay casos en los que hay errores y también que se tienen que corregir. Y bueno, todo esto es, digamos, una versión ideal de lo que debería pasar, pero nunca sucede. Y entonces, ¿en qué contexto, ya cuando les hablo de mi experiencia como en localización de software, en qué contexto está sucediendo esto? Porque esto no, o sea, una empresa en realidad no se dedica solamente a adaptar un producto, se dedica de hecho a hacer un producto. En software tenemos esta ruedita que se denomina el ciclo de desarrollo de producto. Y es que, a diferencia, por ejemplo, de los videojuegos, especialmente los videojuegos de antes, creabas un producto digital y ese producto digital se lanzaba al mercado una vez. Entonces, no sé, creaste tu videojuego, lo lanzaste al mercado, hiciste tu proceso de globalización hasta localización y ya lo que fue, ¿no? Entonces ya se lanzó al mercado, ya se hizo absolutamente todo y ya no hay posibilidad de volver atrás y de hacerle mejoras a este producto o de corregir errores de localización si los hubiere. Sin embargo, ahora software, todo el tiempo a ustedes les están llegando notificaciones, tienes que actualizar la versión de la aplicación más reciente porque si no, no te va a funcionar y entonces ahora es la versión 3.78922047. Y es porque todo el tiempo está pasando esto. Esto es el ciclo de desarrollo de producto, que es como la filosofía con la cual se produce el software, la mayoría del software. Y es que no se trata de lanzar al mercado una vez, sino que se trata de lanzar iteraciones cada vez más grandes o más pequeñas de mejora constante del producto de software. ¿Y qué implica esto? Que todo el tiempo esta rueda está en movimiento, todo el tiempo hay ideas de productos nuevos, todo el tiempo se está desarrollando software nuevo, se está probando, se está comercializando y se está lanzando incluso varias veces al día, porque estos ciclos pueden tener muchísimos tamaños. Hay, por ejemplo, un ciclo grande podría ser el lanzamiento de un sistema operativo nuevo, no sé, el día que nos llegue Windows 12. Esto va a ser un ciclo grande, ¿no? Estos pasos pueden tomar meses, incluso años, pero también podemos tener algo como, no sé, la versión de WhatsApp que cambió de nuevo, la versión .60.7.8.9.10 hasta la versión 60.7.8.9.11.5 y esto sucedió en menos de un día. Entonces todo el tiempo se están lanzando funciones nuevas, se están lanzando mejoras nuevas y todo esto es contenido localizable que se tiene que procesar de inmediato. ¿Y de inmediato por qué? Porque las empresas siempre tienen un incentivo económico para seguir produciendo, seguir lanzando funciones,
porque tienen que vender y vender y vender, tiene que ser rentable. ¿Qué implica esto para la localización? A lo mejor estamos pensando, ok, pues en todos estos pasos del proceso, digamos que ya concibieron el producto, ya lo diseñaron, quizás en la etapa de marketing puede intervenir la localización porque ya lo podemos empezar a traducir, puede ser, pero cuando los ciclos se mueven tan rápido, en realidad la localización tiene que intervenir en cada uno de estos pasos. Cuando se diseña un producto, tiene que haber una persona profesional de localización que esté diciendo esto a lo mejor no te sirve en el mercado latino, esto no te va a servir en el mercado chino, esto no va a servir en Europa porque las leyes de privacidad allá no te van a permitir hacer lo que quieres hacer. Por ejemplo, ya cuando se desarrolla en momentos de ingeniería se puede decir como de, pues mira, muy linda tu interfaz de usuario, pero en el momento en el que lo traduzcas a alemán, esto se va a aumentar 30% el texto y se va a romper absolutamente todo. Entonces, de nuevo, esta rueda tiene que seguir girando, la localización tiene que seguir interviniendo y sí, lamentablemente, como en el caso del videojuego, la traducción realmente se hace en el momento del lanzamiento, pero afortunadamente tenemos ahora los procesos para que si cometemos errores en el momento de la localización, los podemos corregir y poder mantener esta rueda girando. Entonces, ¿cómo se integra la localización en estos procesos de que continuamente se estén desarrollando productos? Esto es lo que llamamos CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Esto es como una filosofía para desarrollo de software y se relaciona mucho con el Continuous Localization. Entonces, ¿en qué consiste esta filosofía? Consiste en que la manera en la que se desarrolla un software, un producto en particular, está completamente automatizada. No se trata de que primero se toman las decisiones y luego esta información se lleva a este lugar y luego estamos pensando en qué hacer y luego no. Todo el tiempo hay personal de ingeniería que está haciendo cambios de código en el producto y todo el tiempo se están integrando con todos los sistemas de publicación, ya sea con las tiendas de las aplicaciones o por donde sea que se comercialice este producto digital. Y la localización tiene que tener un lugar adyacente siempre a este proceso de ingeniería. Entonces, lo que sucede acá es que cada vez que se hace un cambio en el producto de software, tiene que estar automáticamente integrado con los sistemas de administración de traducciones, que son los que se conocen como TMS. Y esto no puede suceder así de, hola, tengo esta actualización de software, te mando los archivos por correo y créame los proyectos, los necesito en inglés, francés y alemán. Todo esto tiene que suceder automáticamente. ¿Por qué? Porque como la rueda tiene que seguir girando, no nos podemos dar el lujo en realidad de perder tiempo en transferencias manuales de información. Entonces, todo esto tiene que estar completamente automatizado y por eso es que la traducción automática es como la fuente, digamos, el lugar por donde se empieza a localizar. Lo que más le interesa a una empresa respecto a la localización no siempre es la calidad, lo que más le interesa, y a veces no siempre es el costo, lo que más le interesa a una empresa respecto a la localización es que esté ya, que se haga de inmediato. Y la única forma de hacer eso es empezando por la traducción automática. Entonces ahí es donde estamos nosotros como el equipo lingüístico que se dedica a la traducción y a la localización. Estamos tomando lo que nos arroja la traducción automática, lo retroalimentamos al sistema de administración de traducciones tan rápido como podemos y como nos permiten los procesos, lo regresamos al repositorio donde vive el software y continuamente se está lanzando al mercado y al público. Bueno, y entonces, por esta misma razón, como ya se trata de un entorno que está tan mediado por la tecnología, el mismo proceso de localización tiene que estar completamente mediado por la tecnología. Ya aquí no hay lugar para procesos manuales, todo tiene que estar completamente automatizado. Entonces, este es más o menos un mapa de cómo intervienen las tecnologías ya desde el punto de vista de la localización específica, entonces ya desde lo lingüístico. Entra el contenido, es lo que vamos a denominar source content, entra por medio de integraciones, de nuevo, nunca entregas manuales, siempre integraciones, y lo que se hace en primer lugar es que se le aplica un motor de traducción automática.
Este motor de traducción automática, la regla todavía en el sector es que sea un sistema de traducción automática neuronal. No voy a explicar este concepto en particular, pero es, digamos, como el precursor de la tecnología que ahora es la que está detrás de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, este todavía es el estándar de la industria. ¿Por qué? Porque es muchísimo más rápido. Es muchísimo más rápido traducir 1 millón de palabras con traducción automática neuronal que con inteligencia artificial. Y estoy hablando de muchísimo más rápido en cuestión de segundos, de minutos, pero pues para una industria que mueve tanto contenido, de hecho, esto es bastante importante. Y la verdad es que en este momento, al menos, la tecnología de traducción automática neuronal es mucho más confiable que la que se hace por modelos de lenguaje por inteligencia artificial generativa. Hasta ahora lo que dicen las métricas es que todavía gana la tecnología de la generación anterior. Y cuando ya pasa por el proceso de traducción automática, es posible que, según se hayan establecido los flujos de trabajo, el contenido pase ya a las personas que trabajamos, que intervenimos en este proceso, ¿no? Entonces es lo que se llaman los poseditores, los revisores, etcétera. Pero hay más pasos todavía que se pueden aplicar y que se están aplicando, dependiendo de qué tanto la empresa necesite automatizar la mayor cantidad de pasos posibles. Entonces, también existe la posibilidad de que haya motores de revisión automática. Y ahora, en localización, ¿en qué consiste la revisión? No se trata de lo que normalmente conocemos de revisión, de te corrijo, no sé, los errores de gramática y los errores que tenga tu traducción y a lo mejor incluyo cambios preferentes que me gustan a mí porque esa es mi manera de redactar. La revisión es muy específica en términos de localización y lo que se tiene que hacer es, sí, corregir errores de gramática cuando los haya, cuando afecten el significado del producto, pero también la aplicación de estilo y terminología. Y esto es muy importante. Todos los procesos de localización, todos los procesos lingüísticos de localización se tienen que basar en estilo y terminología. Si alguna vez llegan a tener un trabajo de posedición o de revisión o de lo que sea, siempre, si la empresa es seria, por supuesto, les van a dar 2 materiales de referencia, el glosario y la guía de estilo. ¿Sabemos lo que es una guía de estilo y un glosario? Ok, muy bien. Bueno, en resumen, glosario, ya creo que no lo tengo que explicar. Una guía de estilo son las convenciones lingüísticas que una empresa en particular quiere definir. Por ejemplo, si quiero hablarte de tú o si quiero hablarle de usted, si quiero, no sé, usar comillas angulares en lugar de las inglesas, si quiero usar, si tengo que convertir, por ejemplo, las distancias de millas a kilómetros, todo este tipo de convenciones lingüísticas es la guía de estilo y se puede aplicar también automáticamente. Por supuesto, los resultados no son tan buenos como si sería una revisión humana, pero las empresas están dispuestas a hacer ese sacrificio por cuestiones, de nuevo, de tiempo y de dinero. Y después de que ya tenemos un contenido traducido automáticamente, revisado automáticamente, hay otro paso automático más que es el control de calidad. El control de calidad en localización también es un proceso estrictamente definido. ¿En qué consiste? Consiste en que se evalúa un texto y se le aplica un marco de revisión. El marco de revisión se llama MQM-DQF, Multidimensional Quality Metrics Dynamic Quality Framework. Luego lo buscan. Y consiste en que analizamos un texto desde diferentes puntos de vista, que suelen ser precisión, gramaticalidad, algunas cosas, sí, estilo, terminología. Y entonces cada uno de estos rubros tiene ciertas subcategorías y cada categoría tiene un peso que puede ser quizás grave, muy grave, menor, mínimo, crítico. Cada uno de estos errores se le asigna un peso y entonces aquí en este proceso es como obtenemos las métricas de calidad. Aquí es como sabemos, ok, esta traducción es muy buena porque es 97 de 100 en términos de calidad o es muy mala porque es 75 de 100. Entonces así es como podemos analizar, como podemos tener una métrica objetiva de cómo se está desarrollando
la calidad en la localización y ya dejamos de lado lo subjetivo de, es que esta traducción no es bonita y no me gusta y no funciona. No, es cuáles son las métricas, cuáles son los errores, cuáles son los pesos y cuál es la calificación. Esto también se está empezando a aplicar de manera automática. Los resultados hasta ahora han sido pésimos. Esto no se está todavía, la tecnología todavía no, esta sí ya no se la están terminando de inventar. Entonces, más o menos está en investigación, pero de nuevo es algo que sigue avanzando y que probablemente también ya se va a automatizar en los próximos años. Y bueno, todo esto se basa en la retroalimentación y alimentación constante de ya tecnología un poco vieja, que son las memorias de traducción, pero que siguen siendo el estándar en esta industria. No lo voy a explicar porque creo que ya se van a enterar a lo largo de su carrera de que es una memoria de traducción. Pero pues bueno, si ya todo este proceso está tan tecnologizado, si ya tradujimos, si ya revisamos, si ya tenemos métricas de calidad, ¿en qué momento intervienen las personas? Y lo que sí ha sucedido es que, sobre todo con el avance en la inteligencia artificial, se ha permitido que mucho o que cada vez más contenido se cree en la lengua fuente y entonces que mucho más contenido pase por el proceso de localización con equipos mucho más pequeños. Entonces, no sé, si antes necesitabas a un equipo de 200 personas para traducir una aplicación, ahora quizás solo necesites 20. ¿Por qué? Porque la mayoría del trabajo ya se está concentrando en los procesos automáticos. Sin embargo, otra cara de esta moneda es que también cada vez más se está produciendo contenido en la lengua fuente. Entonces es como de, ok, si antes traducíamos 2 millones de palabras al año, ahora vamos a producir 20 millones de palabras al año y la cantidad de trabajo puede ser más o menos igual. La verdad, pues hay perspectivas, no me consta. Desde mi punto de vista, sí es cada vez menos el trabajo que hay en localización y cada vez es menos remunerado precisamente por esta parte, porque hay mucha más inversión en la automatización que en el desarrollo del trabajo. Pero igual, todavía hay muchos casos en los que intervenimos las personas y aquí les quiero hablar un poco de las funciones que podemos tener en los procesos de localización. Entonces, normalmente siempre vamos a empezar como por aquella esquina, la esquina de lingüística, de traductores, poseditores de traducción automática. Pero a pesar de que, digamos que lo dividí en 3 partes, de parte técnica, parte de administración, parte lingüística, nosotros podemos tener acceso a absolutamente todas estas funciones. Para quizás la parte más técnica si necesitamos capacitación adicional muy específica, pero pues de nuevo, si una abogada puede hacer localización, ustedes pueden ser ingeniería. Entonces, bueno, empezando por el papel de los traductores o los poseditores. En realidad todavía se les llama traductores, se nos llama traductores, pero 120% del tiempo hacemos posedición, porque ya no hay un proceso en el que el primer paso no sea la traducción automática. Entonces, siempre vamos a estar revisando traducción automática y puede ser lo que les mencioné de la traducción automática neuronal o ya también la realizada por inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿en qué consiste la posedición? La posedición se trata de corregir los errores del texto traducido automáticamente. Pero incluso en este verbo corregir se pueden esconder muchísimas cosas, porque todo proceso de localización siempre tiene que estar definido por un estándar y una expectativa. Entonces, cuando a ti te dicen, necesito que posedites este texto, tú siempre tienes que preguntar, como, en realidad, ¿qué significa poseditar para ti? Porque poseditar puede ser como el nivel más bajo de posedición, en el que te dicen, ok, tengo este texto de traducción traducido automáticamente, necesito que lo posedites, y por posedites quiero decir que te cerciores de que no haya un error garrafal que atente contra la imagen de mi empresa, que si tiene errores de gramática, que si tiene errores de ortografía, que si tiene errores de tipografía, no me importa en realidad.
lo que me importa es que no diga nada que pueda afectar la imagen de mi marca. Eso es posedición y a lo mejor con este tipo de posedición puedes hacer 10,000 palabras al día. Te las van a pagar horrible, pero las puedes hacer. Por otro lado están las empresas que dicen, ok, posedítame este texto. ¿Y qué quieres decir con posedición? No, pues corrígelo de modo que parezca que un ser humano de hecho intervino en la traducción. Y esto ya se tarda montones y de hecho no es rentable tampoco porque pues por esa gracia lo traduces de cero, ¿no? Y a veces es mucho más rápido traducirlo que poseditarlo. También porque pues está allá comprobado por estudios que las traducciones poseditadas son léxicamente mucho más pobres que las traducciones realizadas desde cero por seres humanos. Pero pues bueno, ahí ya les corresponde a ustedes evaluar cada encargo de posedición, de ver, para empezar, cuál es la calidad que les arroja la traducción automática, porque si es una calidad pésima tipo Google Translate en 2015, pues no. Pero, o si es, no sé, traducción de ChatGPT que parece que dice bien las cosas, pero que está totalmente alucinando, pues tampoco. Entonces, de nuevo, les corresponde evaluar primero cuál es el nivel, cuál es la expectativa de su resultado final y cuál es la calidad que se espera de ustedes como poseditores. Luego tenemos el proceso de edición o de revisión, que no siempre se incluye en cada proceso de localización. La verdad es que la gran mayoría del contenido que se localiza solo pasa por traducción automática y a veces por posedición, porque es lo más barato y es lo más rápido. Y la verdad es que la gran mayoría del contenido no lo lee nadie. Por ejemplo, ¿quién fue la última persona que leyó los términos y condiciones completos de una aplicación? Así, aceptar términos y condiciones. Sí, nadie. O bueno, las personas raras que sí nos gusta leer esas cosas. Pero bueno, a veces la única persona que lee los términos y condiciones es quien la tiene que poseditar. Sí, entonces el paso de revisión o de edición, que repito, es el paso en el que se tienen que salvaguardar las convenciones terminológicas y estilísticas de cierto contenido, ese no siempre se realiza y es un paso costoso y es un paso que toma tiempo. Entonces, este paso como que solo se incluye en los flujos de trabajo donde el contenido ya es un poco de más alto perfil, ¿no? Entonces va a ser una campaña de marketing, va a ser de hecho la interfaz de la aplicación que quiero que todo el mundo use. Entonces, aquí es ya, esto lo pagan un poco mejor, la edición, la revisión. Entonces, si pueden, prefieran trabajos de edición, de revisión. También se tiene que tener muy en cuenta así como de, ok, soy revisora, pero tengo que revisar una posedición que está completamente mal hecha, ¿no? Entonces también midan un poco la calidad de lo que reciben versus la calidad de lo que tienen que entregar. Luego están los especialistas en control de calidad, que son, creo que ya lo expliqué, las personas que aplicamos este marco de revisión, que somos quienes calificamos estas traducciones de 0 a 100 con rubros específicos. Y también en esto lo puse un poco más arriba en el nivel lingüístico, porque quienes somos especialistas en control de calidad tenemos que dominar mucho el vocabulario metalingüístico para poder explicarle a un traductor, a un revisor, por qué su traducción tiene un error. Entonces, no sé, a veces este proceso de control de calidad se trata primero de que recibes una traducción, la calificas, esta calificación se le envía a los revisores y los traductores y tienen la oportunidad de hacer un proceso de arbitraje, es decir, pueden decir, no, ¿sabes qué? Este no es un error, yo lo traduje bien y lo traduje bien por estas razones. Y entonces cuando eres un especialista de control de calidad tienes que decir, no, lo tradujiste mal por estas razones. Entonces, de hecho, tienes que tener así una capacidad lingüística mucho mejor desarrollada para no nada más revisar o traducir, sino para explicar cuál es la razón por la cual decidiste marcar cierta traducción como un error o como que está bien, o como un error grave o como un error leve. Entonces, esto ya es un poco más de cuidado, especialmente porque los contratos con los proveedores de localización normalmente dicen, ok, tú me garantizas a mí una calidad del 98% en todas las traducciones que entregues. Y entonces, si mi especialista de QA
te califica tu traducción como el 97%, ¿qué crees? No te la voy a pagar. Entonces, acá es importante todas estas métricas, ¿no? Entonces, si yo le voy a dar a una calificación, a una traducción de abajo de 98, tengo que estar bien segura de que de hecho son errores, porque si no, esto también puede pegarme a mí y a mi integridad profesional. Entonces, mucho cuidado con esto. Y ya un poco más arriba tenemos los roles de Language Lead y de terminología, que por cierto, esta lista de funciones es una lista, digamos, no exhaustiva y no discreta, es decir, ustedes pueden desempeñarse con una o varias funciones o con funciones que se llamen de otra manera, pero que más o menos incluyan lo que describo acá. Entonces, normalmente Language Leads y terminólogos son la misma persona, que a veces también son QA Specialists, y lo que se hace en este punto es ya definir los estándares de calidad que se tienen que aplicar a una traducción específica. Entonces, son los Language Leads y los terminólogos quienes deciden el glosario oficial, quienes deciden, quienes crean, quienes mantienen todo el tiempo estos recursos de guía de estilo y de glosario, que son los que se les proporcionan a los proveedores de localización para que hagan su trabajo. Entonces, bueno, cuando ya llegas aquí al nivel de terminología y de Language Lead, puedes, de hecho, tomar las decisiones de yo quiero que este producto en mi idioma se llame así. Es como, ya, por fin tengo el poder de decir esto. Y no cuando eres poseditor que te llega un glosario y dices, uy, de veras tengo que usar este término, pues bueno, sí, así funciona a veces. Bueno, y ya poco más para acá tenemos los roles administrativos. Entonces, empezando por Quality Manager, que es algo de lo que puse en mi LinkedIn. ¿Qué hacemos en Quality Management? Lo que hacemos es que tomamos los resultados de las métricas de calidad y los evaluamos y decimos, ok, creo que en este proceso de localización estamos teniendo muchísimos errores relativos a la terminología, porque nuestro equipo de traducción no traduce bien la terminología. ¿Será que hay un error en nuestros glosarios? Tenemos que revisar los glosarios, hacerles mantenimiento. ¿Por qué siempre hay errores de estilo en nuestras traducciones? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Tenemos que capacitar mejor a nuestro equipo de traducción, porque también es algo que sucede mucho. Te ponen a poseditar, te ponen a revisar, pero no te capacitan en lo que hace la empresa, en lo que hace el producto, en lo que en realidad estás produciendo. Entonces, si no tienes ese contexto, no puedes, de hecho, hacer un buen trabajo. Si no tengo mi diapositiva, no me acuerdo de las cosas. Pero bueno. Creo que lo que seguía acá son los vendor managers. Entonces, ¿qué hace un vendor manager? Lo que hacen los vendor managers son los que se dedican a administrar los recursos lingüísticos que existen en cada equipo de traducción. ¿Y qué significa esto? Son las personas que normalmente tienen que negociar las tarifas con el equipo de traducción, son quienes tienen que hacer la incorporación del equipo de traducción, son quienes los capacitan y son los que hacen el seguimiento de, ok, este proveedor sí está cumpliendo con los tiempos de entrega que le estoy pidiendo, o esta empresa de localización siempre me está incumpliendo, o esta empresa de localización siempre está bajando por, no sé, tiene métricas de calidad inaceptables. Entonces, todo este trabajo administrativo también interviene en localización. Y pues bueno, es responsabilidad de las personas que se dedican a hacer Vendor and Resource Management, que haya un equipo completo a disponibilidad de la empresa para traducir o para localizar los productos a los mercados que sean necesarios. A veces, quizás no siempre un producto se comercializa en China, pero la única vez que sí se tiene que comercializar en China, tenemos que estar muy pendientes de que sí tengamos proveedores en China que nos puedan hacer este trabajo y cómo lo hacemos para incorporarlos a nuestro proceso. Luego tenemos a los famosos PMs, Project Managers. Son las personas, de hecho, que más, o más bien, con quienes más comunicación vamos a tener. Si somos parte del equipo lingüístico, son las personas con quienes más nos vamos a comunicar. Son las personas que definen los requerimientos de cada proyecto, que son quienes deciden como de, ok, este contenido es de marketing, entonces le vamos a aplicar un flujo de trabajo mucho más complejo, o este contenido es simplemente de soporte técnico, entonces lo vamos a pasar por la máquina y vámonos.
pero son las personas que siempre se van a comunicar, si ustedes son traductores o revisores, son las personas que siempre les van a comunicar las expectativas de sus proyectos, son las personas que les tienen que dar a ustedes las guías de estilo y los glosarios que tienen que seguir, y son las personas con quienes ustedes se tienen que comunicar todo el tiempo, porque son quienes tienen la responsabilidad de responder todas las dudas que ustedes tengan. Y siempre van a surgir dudas. A lo mejor el proceso de localización a veces es como muy independiente. A veces nos sentimos como que nuestro único trabajo es traducir y no tenemos el contexto, no tenemos en realidad las herramientas, no tenemos a quién preguntarle, y entonces como que adivinamos a veces, en el caso de Play, reproducir. Quizás esto fue un error del equipo de traducción porque no hizo la pregunta correspondiente al gestor de proyecto, al project manager. Y este es un consejo que les puedo dar: siempre que tengan una pregunta, siempre, así crean que es una pregunta tonta, pregúntensela al project manager, así de, no entiendo cuál es el contexto de esto y lo puedo traducir así o así. Siempre pregúntenle al project manager, y la mayoría del tiempo les va a decir, ¿sabes qué? No sé, tú dale como puedas, pero es muy importante que pregunten, porque incluso cuando el project manager no sabe, ya no te pueden decir a ti como de, mira, este es un error de traducción y eres un mal proveedor. Tú puedes decir, no, pero yo pregunté. Entonces, pues es mucha mejor práctica preguntar que no preguntar. Estamos sobre el tiempo. Bueno, y por último, program managers, que son quienes diseñan los flujos de trabajo de localización y son las personas que están en comunicación constante con todas las demás partes de la empresa. Entonces, lo que llamamos los stakeholders, que son quienes se dedican a producir el contenido y son realmente los usuarios del producto final de la localización. Normalmente en localización no es el proveedor de localización quien publica el producto localizado, sino que se lo regresamos a la empresa para que en su flujo de producción de contenido lo pueda publicar con sus propios medios. Entonces, bueno, no voy a explicar la parte técnica porque nos quedamos sin tiempo y pues, no, pero luego me preguntan si quieren. Y bueno, perdón por el meme, pero soy millennial, lo tenía que incluir. Ya teniendo en cuenta de que este es un entorno como tan mediado por la tecnología, tan carcomido por la inteligencia artificial, en realidad, ¿qué habilidades necesitamos nosotros como ya sea equipo lingüístico, equipo administrativo o técnico incluso, para poder hacer un buen trabajo en este entorno? Y en términos de habilidades técnicas o hard skills, lo único que les puedo decir es get good. La vara de la mediocridad ya la pone la inteligencia artificial, entonces siempre ustedes tienen que ser mejores que la inteligencia artificial. Siempre tienen que hacer un mejor trabajo, tienen que tener más curiosidad. O sea, recuerden que los usuarios de la lengua somos los humanos. Entonces, la comunicación se hace para humanos, y por más que la medie la inteligencia artificial, nosotros somos quienes estamos inmersos en la cultura, quienes usamos la lengua y somos quienes podemos decir y tener la experiencia para decir que algo que se produce automáticamente está mal. Entonces, get good. Ahora, por otro lado, las habilidades interpersonales. Ya les dije que este es un campo muy, muy colaborativo. No es para nada solitario. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ser para ser mejores que la inteligencia artificial en cuanto a ser un buen elemento para tener en tu equipo de localización? Primero, tener iniciativa para hacer preguntas, sobre todo para hacer preguntas. A todos los project managers les encanta que les hagas preguntas, y entre más preguntas hagas, más visibilidad tienes y hay más posibilidad de que te identifiquen como alguien que a lo mejor tiene capacidad para subir en esta escalera corporativa, digamos, de la localización. También tienen que estar muy dispuestos a colaborar, porque de nuevo, este no es un proceso que se hace solo, siempre vamos a intervenir muchísimos poseditores, muchísimos revisores, muchísimos managers, y siempre tienen que tener una buena comunicación abierta para generar la confianza entre todas las partes que intervienen en el proceso de localización para que el trabajo se haga bien. Y de nuevo, creo que esto aplica para todas las disciplinas, pero
si a ustedes los identifican como un buen profesional para trabajar, es mucho más probable que los vuelvan a llamar para un proyecto que alguien que es problemático o que no pregunta o que a lo mejor hace muy bien las cosas pero pues le preguntas algo y nunca te contesta o que entrega tarde o que no lee los correos o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también esto, la parte de resolver problemas, porque de nuevo no se trata solo de, pues yo recibí esto en inglés y lo tengo que traducir a español, sino de pensar con este texto que estoy recibiendo, qué problema estoy resolviendo. Y si veo algún problema que no es lingüístico, sino cultural, a lo mejor como editor no puedo hacer mucho al respecto, pero sí puedo ir y decir, oye, identifiqué este problema. Y a lo mejor por ser la persona que lo identificó, te reconocen de nuevo como no solamente un traductor cualquiera, sino como alguien que tiene más habilidad para localizar. Y por último, por siempre, el pensamiento crítico. De nuevo, desconfíen de todo, sospechen de todo, sobre todo en las traducciones automáticas. A veces como que se nos va un poco se nos va la onda y decimos, esto está bien, esto sí significa lo que dice acá, pero no, siempre hay que ejercitar estas capacidades de pensamiento crítico para poder hacer un buen trabajo. Y esto es todo lo que tenía para hoy. No creo que tengamos espacio para preguntas. ¿O sí? Bueno. Una pregunta por ahí sí vamos a tener. Muchísimas gracias, Grace. Gracias. Te agradecemos todas tus aportaciones en este sector que sí, en definitiva, en nuestro país sí está poco explorado, eso es muy cierto, pero sí nos has dado un repaso de lo que realmente se necesita para llegar a ser ese language lead, que es lo que aspiramos en esta licenciatura. Por eso es que nosotros tenemos localización ya en los últimos semestres de la carrera, para que pues, ya puedan ver con ojo crítico y haber pasado por este proceso de traducción, el proceso traductológico, el proceso crítico, poder llegar hasta allá y decir, esto está mal. El Grace tiene años en esta industria y puede rápidamente identificar qué está mal y qué no está mal, y en su puesto puede decir claramente, esto no funciona. Entonces toca el humano seguir ahí. Muchas gracias. Un pequeño presente de parte del Departamento de Lenguas del ITESO y de la carrera. Pues bien, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer uso de este pequeño espacio, dado que tenemos ya poco tiempo? Usarlo sabiamente, ¿no? ¿Por ahí alguien del sector tecnológico? Igual si se les ocurre algo, acá está mi contacto, entonces en cualquier momento me pueden escribir. Muy bien, pues si nadie tiene preguntas en este momento, como bien dice Grace, pueden contactarla si este es un sector. ¿Sí? ¿Sí hay preguntas? Por acá. Hola, Grace, muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer foro. Yo te voy a hacer una pregunta que me imagino que es muy sencilla para ti de responder o que ya has respondido muchísimo. ¿Cuál es tu respuesta inmediata cuando la gente antepone a lo que estás haciendo que lo pueda hacer la inteligencia artificial? Pues que lo haga. O sea, de veras, que lo haga, porque como les dije en la segunda diapositiva, si lo haces mal, te va a ir mal. Hay, de hecho, en la empresa en la que estoy, tendría que hacer un poco más de divulgación de localización, porque es una empresa que, como empezó con la arrogancia de las startups de San Francisco, dijo, quiero vender en México, entonces lo que voy a hacer va a ser traducir toda mi interfaz por Google Translate y vámonos. Y esto sucedió hace 10 años y todavía hay problemas de clientes que se quejan porque la traducción está mal hecha. Y estoy ahorita en proyectos donde decían, ok, la traducción está mal hecha, pues hagámosla con LLMs porque es lo de ahorita, ¿no? Y es como, pues háganla. Y ya nos dimos cuenta de que la traducción con LLMs para una interfaz está pésima también y no está vendiendo. Y es eso lo que tienes que convencer. Es como, pues hazla con Google Translate, hazla con inteligencia artificial y cuando tu producto no se venda, me avisas.
Muy bien, para respetar los tiempos, creo que vamos a dejar con esta pregunta y quiero decirles que les agradezco mucho a todos su presencia. Con este hemos llegado al final de nuestro primer foro de traducción e interpretación. En verdad les agradecemos mucho su participación, el que hayan celebrado este Día Internacional de la Traducción con nosotros. La invitación, en definitiva, después de haber escuchado a todos nuestros conferencistas, está abierta. Toca explorar juntos estos caminos de los que hoy nos han hablado, estas rutas que no son una idea abstracta, son realidades vivas que se manifiestan en distintos ámbitos, como pudimos ver ahorita, en la tecnología, en la literatura, en la ciencia, en la política. Hemos escuchado experiencias que en definitiva inspiran todas estas trayectorias que en definitiva no son lineales, son campos con mucha oportunidad de transformación. Aquí vimos que nuestras voces, aunque muchas veces son invisibles, son esenciales para el entendimiento entre culturas y hoy más que nunca, ante la inteligencia artificial, sí necesitamos profesionales que puedan traducir realidades, emociones y esperanza. A todas esas personas que hicieron posible este foro, conferencistas, organizadores, asistentes, a mis colegas del departamento, estudiantes, profesionales, les damos las gracias por su tiempo, su compromiso y su generosidad al compartirnos sus experiencias. Pues hasta el próximo encuentro, feliz día, traductores e intérpretes.